Hola, hola, queridos amigos de Samaritanos por el Mundo. Un gusto encontrarnos hoy viernes de Chisme Santo, le llamamos, Fer, viernes de chisme. Ah, qué Mentira, bien. no, Tiene un buen mentira, día. sí, viernes de testimonio, con Fer Toledo. Bueno, ya por supuesto acá en Chile y en Miami y en otros lugares, en Cuba lo conocen, pero en tantos otros no lo conocen mucho. Así que hoy vamos a conocer la historia de Fer Toledo, su conversión. Pero antes de continuar presentándolo, vamos como siempre, queridos amigos, seguidores, a escuchar, a orar, pidiéndole al Espíritu Santo, que es quien hace nueva todas las cosas, quien es el que ha obrado en nuestra vida para poder caminar andar este camino tan hermoso con el Señor. Así que bueno, Fer, te invito a que recemos, oremos al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y a la Santísima Virgen María, que aquí en Chile estamos en su mes, vamos a pedirle a ella que nos cubra con su manto y que este testimonio llegue a muchos corazones y motive a muchas almas a seguir el plan de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, amén. Bueno, ahora sí, Fer Toledo. Empezamos. Pero eres Fernando, ¿no? Fernando Toledo, ¿cierto? Sí, Fernando Hernández Toledo. Lo que pasa, sí, cuando era adolescente, pues, yo estudié artes visuales, entonces tenía que firmar los cuadros. Y en algún momento como que uno dice, bueno, ¿cómo me pongo? ¿Qué nombre? Y había otro Fernando Hernández, habían varios. Bueno, y mi papá se llama así, entonces como que yo quería hacer otra cosa, poner otro nombre. Y por suerte, porque después me pasó lo mismo con cuando quise hacer una página web o todo, o sea, había muchos artistas en el mundo, ¿no? En Hispanoamérica. Fernando Hernández, que es un nombre bastante común. Entonces, como me decían Fer en el barrio, Fernandito, Fer, y también un homenaje a mi mamá, que falleció cuando yo era muy niño, prácticamente no la conocí. Entonces, el Toledo. Espero que mi papá no se haya enojado. Pero es muy típico eso, ¿no? Picasso, por ejemplo, también era el apellido de su mamá. Ah, qué Ruiz, lindo. sí, era Pablo Ruiz Picasso. Y él se puso Pablo Picasso. Claro. Qué lindo, qué bueno. Bueno, Fer, cuéntanos, ¿quién es Fer Toledo? ¿A dónde nació? Échanos un poquito de esa historia. ¿En qué lugar del mundo nació? Háblanos de ti. Bueno, soy cubano, nací en La Habana, en la capital. Soy de una familia típica cubana que le tocó nacer además en un país muy peculiar por los temas políticos, por el comunismo directamente, por la dictadura comunista. Así que desde muy niño aprendí a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, a que había cosas que se podían decir y otras que no, para no meterte en problemas. A descubrir todo un mundo que uno de niño no se da cuenta mucho, porque obviamente es niño, está jugando en el barrio con los amigos, pero sí siempre tuve claro que había cosas que no eran normales, como que no me parecían de sentido común. Y mi familia siempre me enseñó a cuidarme mucho en ese sentido. Para empezar, la iglesia era perseguida, o sea, mucha gente de mi edad todavía en Cuba no está ni siquiera bautizada, entonces era mal visto, era perseguido. Yo recuerdo que de niño iba a la iglesia y teníamos que mirar para todas partes antes de entrar por la puerta, que no te viera un profesor o un amigo del colegio que te pudiera chivatear, como decíamos nosotros. Y en el colegio te enseñaban todo lo contrario, ¿no? A lo que es la fe. De hecho,
que ser cristiano era casi como ser idiota, ¿no? En este tiempo, ¿cómo? Si ya se sabe que no existe Dios, que el materialismo científico, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo tenía la suerte que en mi familia estaba la fe, no demasiado desarrollada. Yo recuerdo que siendo muy chico mi tía quería que yo fuera a la iglesia, pero ella no tenía muy clara a qué iglesia. Entonces ella me cuenta, yo no me acuerdo mucho, pero me cuenta que fuimos a algunas iglesias incluso protestantes, mormones, le daba lo mismo. Ella, que le dijeran que era cristiana, ya para ella eso era lo importante. Hasta que por alguna razón en algún momento me llegó la de la esquina a mi casa, que no sé por qué no me llegó primero a esa, que era la más cercana, y ahí estaban los salesianos. Y yo perdí a mi mamá con 2 años, no tengo casi ningún recuerdo, ni fotos, ni de ella. Entonces me crió mi tía y mi abuela paterna. Okay. Y mi papá, digamos, no, tampoco era muy adulto, tendría como 20 años, entonces ellas fueron las que me criaron, mi papá y mi mamá fueron mi tía y mi abuela. Yo creo que también por eso tenían esa idea de la iglesia, ¿no? Como para ellas también sentirse apoyadas en la educación. Y increíblemente aparece Don Bosco ahí, ¿no? Que es educador, que están de los jóvenes. Y había en la iglesia, obviamente al principio yo iba porque me gustaba, porque tenía 5 años aproximadamente, había niños ahí que jugaban, tenían un pequeño patio donde se jugaba. No se podía hacer procesiones ni hacer nada fuera de la iglesia, todo eso estaba prohibido. Ni tenían colegio porque el Estado se los había quitado cuando triunfó la revolución y todo, pero al menos todas las tardes se podía ir a jugar un par de horas después del colegio. Entonces esa parte me gustaba, y después cuando terminaba te regalaban un caramelo y algo de la Biblia o algún relato que tuviera un trasfondo valórico. Y eso me fue acercando un poco y conociendo un poco a los salesianos, pero a Cristo a través de los salesianos. Y en el altar estaba la Virgen, una estatua preciosa, creo que de tamaño natural, un poquito más grande, de María Auxiliadora. Oh, qué bella. Niño en brazos, y preciosa, preciosa, con las estrellas iluminadas, todo. Y mi familia me encomendó a ella. Yo que no tenía mamá, desde que la vi, me sentí atraído, sentí como un amor, una cosa maternal de su parte. Como digo yo, a veces en algunos conciertos con una canción a María Auxiliadora, una cosa como de leona, ¿no? De protectora. Es una virgen fuerte. Hay otras que, no sé, como la Inmaculada, que es como más tierna, o la de Guadalupe, pero la María Auxiliadora es casi como una guerrera. Tiene el cetro, te está mostrando el cetro, tiene al hijo en el otro. Yo sentía que yo era ese niño también, que yo de alguna manera estaba protegido por esa madre, ¿no? Y entonces entró mi vida en la fe. Obviamente me encantan esas historias de gente que era, no sé, drogadicta, mala, y un día el Señor, y tuvieron una conversión y ahora son un obispo. Y te dices, wow, increíble. No es mi historia. En mi historia ha sido paso a paso, que en definitiva son la mayor cantidad de personas que hemos tenido un proceso de conversión, ha sido así, de año tras año. Y que a veces nos caemos y que a veces nos peleamos con Dios, que además es lo más saludable que hay, porque al menos a Dios le gusta que tú seas sincero, que tú y cuando no entiendes algo que se lo diga, y cuando sientes que, chuta, porque a mí que se lo diga, al final siempre termina ganando las peleas y terminas con la cara roja del cachetazo, pero feliz de que Dios siempre te responde al final. Qué bueno, qué lindo esto de la imagen de María Auxiliadora. Sí. Ciertamente ella está así como muy firme, ¿no? Su postura es muy, muy segura, ¿no? Lo que refleja, y qué hermoso que puedas haber conseguido en ella. Ojalá que todos lo podamos experimentar así, efectivamente, esa madre, ¿no? Yo siempre le digo a mis chicos que yo los amo muchísimo, pero sin duda alguna Dios los ama más que yo. O sea, yo le digo, mi amor es súper imperfecto y en algún momento puede que no esté. Pero el amor de Dios y por supuesto reflejado a través de la Virgen siempre va a estar. Ellos siempre van a estar. Entonces, qué bonito para todas estas personas que en algún momento o que también han perdido a sus madres desde la infancia y puedan ver en María Auxiliadora ese reflejo de mamá, ese reflejo de que aquí estoy, yo te protejo,
yo te cuido, ¿no? Que si bien es súper hermoso y valorado aquellas personas que han intervenido en la crianza tratando de más que de suplir, de dar ese amor que por la muerte de mamá no se puede dar. Y me hiciste recordar a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Con la muerte de su mamá también, y cómo sus hermanas intervienen en ese rol, ¿no? Para ellas sus hermanas eran, bueno, Celina ni hablar, era súper espectacular y una referencia importante para ella. Pero sin duda alguna ese encuentro con la Mater, con Mamá María, te da como una certeza diferente, algo aquí bien, bien seguro de su presencia. Así que qué hermoso. Entonces, bueno, Fer, fuiste creciendo un régimen comunista. Sí. No se puede hablar de Dios, sin embargo, bueno, allí la fe de la tía y de la abuela buscando, porque tenían la certeza que era el mejor regalo que te podían dar. Sí. Te consigues con este espacio y así va creciendo, así vas desarrollándote, así llega tu adolescencia. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es ese vivir la fe ya de un adolescente en medio de un régimen comunista, tú sabiendo cosas en tu interior que no estaban bien con esa formación ideológica? Cuéntanos, ¿cómo vives ese momento? Fue difícil, pero al mismo tiempo, sobre todo cuando uno es joven que le gustan los desafíos y todo esto, y diferenciarse del resto, que está buscando como su propia identidad, fue difícil, pero al mismo tiempo yo lo recuerdo como un espacio donde era demasiado evidente la mano de Dios en cada cosa, en cada esquina, en cada momento. La cantidad de milagros que no sé por qué siempre, hasta la fecha, siempre digo que por alguna razón yo le caigo bien a Dios, no sé por qué, porque mira que lado a él y a su mamá, ¿no? Pero sí, sin duda, pero la cantidad de milagros así, sobre todo mirando hacia atrás, ¿no? Que uno va dándose cuenta de los peligros, de los momentos por los que uno pasó y que Dios siempre estuvo ahí. Yo estudiaba artes visuales, y en una de esas escuelas también había ballet, o sea, danza y música. Entonces yo estaba por la parte de las artes visuales, pero en una escuela de arte donde los chicos de ballet estaban en su zona, en su escuela, su academia, y los de música estaban en otra. Eran como 3 edificios diferentes. Pero después en las tardes coincidíamos en la escolaridad, ¿no? En matemática, qué sé yo, ahí estábamos todos mezclados. Y después, algunos años era en la mañana, otra vez en la tarde, pero era la mitad del día. Después cada uno iba a estudiar lo que le gustaba, ¿no? Su talento. Entonces eso hizo que empezara yo a tener roces con otras zonas del arte que también me llamaban la atención. Cuando los de ballet tenían alguna función, o los de música nos invitaban a los artistas visuales, nosotros teníamos posiciones, los invitábamos a ellos, entonces íbamos compartiendo y te ibas dando cuenta de cosas en común, ¿no? De la necesidad de decir, de crear, de ese mundo interno que uno expresa a través de la estética y de la belleza, ¿no? Del arte, cada uno en su rama. Y yo desde niño escribía, siempre, de hecho, siento que pintar y escribir fue lo primero que hice. Escribía unos bodrios que para mí eran poesía, ¿no? Muy graciosas, pero mientras iba creciendo y iba leyendo a poetas y a novelistas y todo, iba mejorando en ese sentido. Y en algún momento sentí que aquello podría ponerle música. Así que como yo creo que tendría unos 15 años cuando empecé a interesarme ya por la música, a ponerle... Recuerdo que los sábados en mi casa se lavaba, entonces a mí me tocaba ir a la azotea a tender toda la ropa y para que no te la robaran, estar 3 horas ahí sentado bajo el sol hasta que estuviera seco. Entonces ya aprovechaba y me subía a la Biblia, por ejemplo, y ahí me la leí completa siendo muy joven, o libros, no sé, Tom Sawyer, El Quijote, algunas vidas de santos, y de las cosas que iba escribiendo desde esas reflexiones que iba teniendo de los libros que leía, empezaba a poner música. No tenía guitarra, pero en la iglesia había una, y un sacerdote mexicano muy joven que llegó justo en esa época, que tendría unos 30 años en esa época, me empezó a enseñar a tocar guitarra. Así que durante un par de años ahí estuve dándole a que salieran algunas notas,
Y ahí empecé como una banda, yo era rockero, tenía el pelo largo, ahora no tengo pelo, pero en esa época sí. Y era punk, así como era muy rebelde contra lo que pasaba en el país. Entonces me gustaba mucho todo ese mundo del rock y de repente aparece, ya tenía una banda, cantaba, tocaba el bajo en esa época, y de repente aparece Martín Valverde por Cuba. Oh. Y una amiga que lo conocía me dice, oye, hay un concierto de un mexicano, me dice que es rockero, obviamente para que yo fuera. Y me acuerdo que ese día estaba con la banda, íbamos a alguna fiesta o algo, y ella me dice, mira, vamos, después vas para la fiesta, pero primero vamos a este concierto, te va a gustar. Sí. Así que fuimos con la banda, que ellos no eran cristianos ni nada, y cuando llegamos desde la primera canción, me explotó la cabeza. Fue como si Dios me... Esas cosas que a veces uno dice, me dio vuelta el corazón, yo lo sentí. O sea, yo sentí que el corazón me dio una vuelta. La explicación es ilógica, obviamente, pero esa fue la sensación, como que algo me pasó. Y desde que empezó el concierto, no sé si lo lloré todo el tiempo o en algunas partes, pero sentía que me estaba cantando a mí, ¿no? Era una sensación muy rara, como que Dios me hablaba a través de ese concierto. En la tercera canción mis amigos se fueron, me dijeron, oye, vamos, que fome, vámonos, qué sé yo. Y yo decía, no, espérate, una canción más, hasta que ya me dijeron, ya sabes que nos vamos. Y yo me quedé, que quería quedarme. Me aparté de todo el mundo, no quería que nadie me saludara de mi comunidad ni nada, quería que nadie me viera, quería estar solo con el concierto y masticarlo. Y cuando terminó, regresé a mi casa y por el camino, eran varios kilómetros caminando, ya de noche, y por el camino iba con una felicidad y con una... Dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es la música que yo quiero hacer. Porque la otra música que hacía, claro, era protesta, era te desahogaba, servía para buscar novia, no sé, pero no tenía nada más allá, ¿no? En ese momento yo quiero que la gente sienta lo que yo sentí. O sea, sentí que como que toda la verdad del mundo en ese momento me cayera encima, ¿no? De esas preguntas que uno tiene en la adolescencia de por qué estoy vivo, quién soy, a dónde vamos después, cuál es el sentido de la vida. Ahí como que todo me vino. Entonces, todo ese camino a la casa, dije, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí, poco a poco, años, pero empecé a buscar músicos, a intentar hacer una banda y logramos hacer una banda de música católica. Entre medio terminé la escuela de arte, no pinté mucho después, yo creo que después de tantos años pintando ya estaba loco por dejarlo, y me dediqué solamente a la música. Y lo más increíble de todo es que logramos hacer una banda cristiana en el mundo, porque al principio no nos pescaba nadie, ¿no? Pero dijimos dentro de la misma iglesia, y además no teníamos nada, ni audio, nada, era con lo que podíamos. Pero de repente se nos ocurrió que podíamos llegar a la radio. Fuimos a la radio, llevamos un par de canciones que sonaban muy bien y nos dijeron, mira, la directora nos dijo, mira, lo escuché, está muy bueno, pero tienen que cambiar la letra, porque aquí no, en este país, a empezar me van a echar a mí, no puedo hablar de Dios ni nada de eso, y la banda en ese momento se llamaba INRI, si no me acuerdo. O sea, no puede haber nada cristiano aquí. Era Jesús Nazareno, Rey de los Jóvenes, era el nombre. Entonces dijimos, bueno, sí, tiene toda la razón, porque en Cuba no se permite, o sobre todo en esa época no se permitía ningún mensaje cristiano, ni mucho menos. Entonces nos rearmamos, le cambiamos el nombre, le pusimos hojarasca, que son las hojas que caen muertas de los árboles en otoño. Entonces nos imaginábamos como que nosotros éramos como esas hojas que caen, pero que dan vida a nuevos árboles, ¿no? Entonces dijimos, ya, por aquí. Y además era el libro de García Márquez, así que, bueno, si nos preguntan, los comunistas le decimos que porque leemos mucho y así, jugando con eso, y obviamente quitamos Jesús te ama, o María, o qué sé yo, de las letras, y empezamos a escribir canciones que hablaban de valores bíblicos sin mencionar a Dios directamente. Pero como en Cuba no hay una cultura religiosa, era fácil colar mensajes religiosos. O sea, el que sabía, se daba cuenta.
Y nos pasaron millones de milagros así increíbles. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿A qué le llamas ese milagro? De hecho, en la tele nos decían que éramos una banda de rock sano, porque claro, después que tocábamos con otras bandas o de salsa o qué sé yo, nosotros nos íbamos para la casa, o nos reuníamos, nos tomábamos una bebida o qué sé yo, y el resto hacían fiesta, habían droga, había mujeres, todo ese tipo de cosas que era lo normal en el mundo ese, o es lo normal, y te invitan. Entonces, oye chicos, vamos, qué sé yo, y nosotros, no, gracias, no hay problema. A todo esto, dentro de la banda, que llegamos a ser 7, 3 eran evangélicos, 4 éramos católicos, pero como en persecución todos se unen, entonces teníamos, claro, ecuménico ahí. Claro, y como digo yo los divido en veganos y carnívoros. Estos eran evangélicos veganos, entonces se llevábamos bien. No eran de los que, los católicos son, no, para nada, se llevaban muy bien con, son mis amigos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, nos empezaron a invitar a la televisión. Hay una canción, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó, una canción que posiblemente era la más directamente cristiana, porque las otras, claro, hablaban de la fidelidad en el amor, qué sé yo, en medio de la música, mami, ven, deja el bobo y vente para acá, y yo tengo 3 mujeres, y de repente, y tengo dinero, qué sé yo, que hubiera una banda que cantara al sentido de la vida, porque estás vivo, busca la libertad, busca eso, el amor de tu vida, conquístate a ti mismo antes de conquistar el mundo, como hombre, qué sé yo. Entonces, eran mensajes que eran los que la iglesia nos daba, pero mezclados, ¿no? Que no se entendiera que fuera algo religioso directamente. Y nos invitaron una vez, por ejemplo, recuerdo el ejército de Cuba, nos invitaron a hacer un concierto. O sea, yo que me había hecho el enfermo para no pasar el servicio militar, y de repente estábamos tocándole a los jóvenes, nos invitaron a una base militar y todo, nosotros estábamos que no nos creíamos, nos fueron a buscar en una micro, toda bacán y todo, en un bus. Llegamos allí, hicimos el concierto, y nosotros cantando estas canciones, y los jóvenes bailando y aplaudiendo, y todos vestidos de verde. Era una cuestión, para mí era surrealista, era un cuadro de Dalí, así, pero yo decía, ¿qué hacemos nosotros acá? O sea, Dios nos puso ahí, literalmente. Después, cuando terminamos, estábamos almorzando, los generales y los tipos más altos nos invitaron a sentarnos en la misma mesa a comer con ellos. Estaban todos comiendo así en un lugar gigante, como un galpón, y nos regalaron el manifiesto comunista y la historia más superada de Fidel. Gracias. Después, entre amigos, nos reíamos y decíamos, oye, qué increíble, porque en Cuba no hay papel para el baño. Entonces, eran 2 libros muy grandes. Así que dijimos, wow, aquí nuestra escuela está feliz cuando lleguemos con este papel. Bendito Dios. Así que fue una cosa increíble. Esa fue una. Otra, varias veces me pasó, por lo menos un par de veces que la recuerdo muy nítida, que estaba enfermo. Una vez habíamos invitado a una banda que se llamaba VIH, que era de punk, que tenían SIDA, de hecho, estaban recluidos en un hospital. Era el momento más fuerte de aquella enfermedad, entonces los llevaban y los encerraban directamente. Okay. Todos ellos murieron después, muy poco después, y eran como hippies, vivían en la calle, qué sé yo. Entonces los invitamos a tocar en la iglesia. Y otro concierto también que hicimos con muchos rockeros, así, gente que iba a esos conciertos. Y como nosotros nos vendíamos como rockeros, los atraíamos, entonces iban. Y además, como tampoco había mucho panorama, también por eso, ¿no? Lo único que deseábamos es que, obviamente, que cuando entraran, que no entraran ni drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Y que tampoco podía haber nada de besuqueos ni cosas raras dentro de la iglesia. Y ellos lo aceptaban. Iban increíblemente, sí, sin problema. En ese concierto recuerdo que el día antes estaba yo como una fiebre y perdí la voz. No podía hablar. Y bueno, le pedimos a Dios que me ayudara, qué sé yo, para poder cantar. Y ese día, 10 minutos antes de subirme al escenario, estaba exactamente igual. Hicimos una oración, le pedimos a Dios, bueno, tú sabes que esto no es por nosotros, esto es por ti y por la gente que va a venir, así que lo dejamos en tus manos. Increíblemente, en el momento que me subí,
estaba bien, la voz estaba bien, no tenía fiebre, no hubo ningún problema. Terminó el concierto y me vino la fiebre y la voz, así que nos reíamos, decíamos, bueno, Dios, igual te lo podías haber quedado ya, ¿no? Si ya te lo llevaste. Dios te dijo, era solamente para usarte ese momento, así que olvídate de la sanación solo para ser un instrumento de Dios. Quizás nosotros, o sea, yo fui el idiota, ¿no? Porque podía haberle dicho quítamelo, pero le dije quítamelo para este momento y él, bueno, eso es lo que tú querías. Sí. Esa oración tuya fue muy puntual, muy específica, solo para este momento, Señor. Sí, otra vez me pasó también, o sea, nos pasó que nos habían invitado a Santa Clara, que está en el centro de la isla, había que llegar en tren y 2 semanas antes, entonces empezamos a buscar en Cuba, bueno, es un desastre de todo, el transporte también, tuvimos 2 semanas haciendo fila, levantándonos de madrugada y no conseguíamos pasajes. Y el mismo día que suponía que en la noche era el concierto, deben ser unas 4 horas, 6 horas, no recuerdo cuánto era, creo que eran 4 horas en tren. Esa mañana dijimos, bueno, ya, hicimos todo lo posible. Los cristianos somos bien tontos, porque en ningún momento hicimos una oración seria. Como que, sí, Señor, Padre nuestro, ayúdanos, que soy más nada más, pero no con el corazón así hirviendo, así, esas oraciones que Dios tiene que dejar a los demás. Decir, un momentito que me están llamando, y esta parece importante. Y fuimos a la estación de trenes y había una fila de cuadras. Y dije, bueno, ya listo, ya esto no fue. Y para despedirnos, para que cada uno se fuera para su casa, nos reunimos en la esquina, nos dimos un abrazo e hicimos una oración seria. Bueno, Señor, esto era para ti, lo mismo, muy parecido. Así que, bueno, no se dio, no hay problema. Y en ese momento nos tocan. No habíamos terminado de orar, nos toca un muchacho que viene con su papá. Y el padre, nosotros paramos la oración. ¿Qué pasó? No, ustedes son los que tocaron tal día en el franciscano. Sí, porque mi hijo es católico, qué sé yo trabajo acá en la terminal de trenes, y él los vio que estaban aquí dando vueltas hace tiempo, ¿sí? Como que no quería acercarse. Entonces me dijo, mira papá, ellos parece que están buscando, así que, no sé, no, pero por supuesto es eso, y era hoy, y llevamos tiempo. Yo, no, pasen ahora mismo, y nos pasó y nos dio los tickets así como sin fila, sin pasar nada. Así, tomen, listo. Eso le decíamos, chula, ¿por qué no rezamos antes? Mira qué bueno, Fer, ya estoy aquí recordando eso. Yo estoy pensando en todas las cosas bien claras que le tengo que decir a Dios. Sí, con todos los detalles, Señor, así asado. Y así como, y por último, otra que fue también increíble, nosotros tuvimos un tiempo que salíamos mucho en la tele, en la radio, sobre todo muchas radios. Televisión menos porque ellos se cuidan mucho, todos los programas eran grabados, por supuesto, lo grababan hoy, pero salía en un mes. Entonces te decía, ¿no? Que era un programa así como en horario prime, que eran bandas que llegaban, gente muy joven. Además, recordemos que en Cuba, sobre todo en esa época, había un solo canal, 2 canales. Uno era prácticamente del gobierno total y que también era del gobierno, pero que pasaba novelas, dibujos animados, era como un poco más familiar. Y en ese que era el que todo el mundo veía, estaba este programa, Cuerda Viva, por lo que se llama. Y nos invitaron varias veces, pero la primera vez que nos invitaron nos pasó una cosa muy curiosa. Es que obviamente está todos los religiosos está vetado, y la directora, que obviamente toda esa gente pertenece al partido y todo ese tema, nos dice, oye, me han hablado de usted, me ha gustado lo que hacen, qué sé yo, envíenme un par de canciones para que salgan el programa. Obviamente yo iba a ser doblando, íbamos a aparecer como tocando, pero en realidad la música está grabada. Y nosotros teníamos buenas grabaciones, enviamos, nos sentamos a escuchar, creo que te pedían más canciones y ellos escogían esas 2. Entonces yo envié varias que teníamos, pero una se me pasó, que hasta hoy la toco, que se llama Canción en Pasado. Y que toda la canción en pasado. Que ahí espero pueden buscar en YouTube o qué sé yo, que la letra es todo bíblica. Dice, yo fui semilla que cayó en tierra mala, yo fui perseguidor, yo apedreaba a las mujeres poca moral, o yo me escondí, yo era una lámpara que se escondió bajo la cama. Todo es bíblico. Cualquiera que haya ido un día a la iglesia entiende que era. Y el estribillo, la parte que la gente canta, decía, pero la puerta para mí se abrió
Sí, hubo miedo, pero ahora hay valor. Para mí, él tenía algo mejor. Eso era todo. En la iglesia cantábamos Dios tenía algo mejor, pero en la televisión pues, le pusimos él tenía algo mejor. Esa canción se me coló, porque había otras que hablaban de la fidelidad en el amor, o de atrévete a soñar y cosas así. Pero eso se me pasó. Y cuando me llama la señora por teléfono, me dice, mira, ya tenemos las 2 canciones que van a tocar este sábado, van a ser esta y esta, y canciones pasadas. Y yo quedo así como, ya, está bien. Llamo al grupo, le digo, señores, son esta y esta. Y todo el grupo me dicen que no, que te la vuelva a llamar, que como esa canción, que vamos a ir presos, que no se puede hablar de Dios, que no sé qué. Ya, la llamo de nuevo. Mire, no sé si escucharon bien la letra de la canción, porque nosotros estábamos pensando que mejores, hay otras que son mejores. Imagínate, uno poniéndole trabas a Dios al final, porque no cree, así de sencillo. Y la mujer me dice, no, está tranquilo, si esto lo vieron expertos del programa y esta es la que van y esto va a gustar, no te preocupes. Yo los vuelvo a llamar. Oye, me dicen, no, que ya, démonos, ya, ese día nos despedimos de nuestra familia porque la televisión nos vamos directo todos detenidos. Y vuelvo a llamar a la señora. Y ahí ya me trató, oye, ya, basta, no se preocupen, nosotros sabemos lo que hacemos. Y ya, bueno, ya, no se preocupen. Y increíblemente esa canción pasó, llegó y tuvo éxito, junto con otra que se llamaba Alas en Libertad. O sea, hablar de libertad en Cuba es delicado, claro. Y esa canción, Alas en, que también anda por ahí en YouTube, habla de la libertad, o sea, de las alas, de que la gente a veces no habla directamente de un tema político, pero sí habla de la libertad que está sembrada dentro de nosotros y que uno nació para ser libre y que el pájaro, la parte que dice el pájaro vuela seguro, él no tiene futuro, pero mejor que él nadie sabe volar. Algo así como los pájaros en labios de Jesús, ¿no? No se preocupan por lo que van a comer y ahí están, ¿no? Y Dios se preocupa por ellos. Entonces, sé libre, no te preocupes tanto por el que van a decir o por el tema político, por lo que fuera. Y esas son canciones que entraron, que llegaron muy bien a todas estas cosas. Entonces, fueron muchas cosas y creo hasta el día de hoy, estoy seguro que somos el único, al menos desde que triunfó la revolución en los años 50, hasta el día de hoy fuimos el único grupo católico, directamente católico o cristiano en general, que hizo esto. Que salió en la tele y que terminó cuando me vine a Chile. Pero estuvo, o sea, yo lo veo hoy desde acá y digo, esto fue Dios totalmente. En ese minuto no nos dábamos cuenta, nosotros estamos viviendo el día a día, pero hoy lo veo y digo, que fue increíble, sobre todo en ese momento, quizás ahora hay un poco menos de persecución con la fe, claro, que también, pero increíble. Sí. Dios les abrió el camino completamente y dijo, lleven mi mensaje, ¿no? Lleve mi mensaje y va a llegar a donde yo quiero que llegue, ¿no? Qué potente Señor cuando también las personas se atreven, ¿no? Sin duda alguna Dios lo puede todo, pero se vale de la voluntad. Se vale de la voluntad y del riesgo de la persona. Y ustedes, bueno, tenían la voluntad y el riesgo también de decir, bueno, vamos a intentarlo de esta manera estratégica. Y Dios valora tanto eso, Fer, que mira todo lo que permitió que ustedes confía mucho en la juventud. Confía en la juventud. Como no tienen familia todavía, tienen menos que perder, son más lanzados, hacen más locura. Entonces, por algo Juan estuvo al pie de la cruz y no otro. Dios confía en los más jóvenes, porque sabe que son los más loquitos, con los que puede contar para hacer sus locuras, claro. Así es, Dios confía mucho entonces en la juventud, ciertamente. Es como que si tuviera menos que perder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acabo de recordar tantos jóvenes también que sé que obviamente en Cuba y Venezuela tienen eso común, como Nicaragua y todo país que ha vivido o que esté viviendo esta situación de comunismo, la cantidad de jóvenes, comúnmente en las revoluciones, los que más mueren son jóvenes, ¿no? Los que están ahí al pie de la batalla, los que están al frente son jóvenes. Son jóvenes, igual pienso pues en los cristeros en México, también era una población joven, adulto contemporáneo allí dando la vida, ¿no? O sea, con toda la energía y toda la vitalidad. Así que qué hermoso, Fer, lo que cuentas primero,
cómo vivir la fe en un contexto como este, y sin duda alguna nos remontamos también en los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Con tanta persecución que la iglesia siempre ha tenido, y efectivamente la gente que está convencida en su corazón de la verdad, y que ya la verdad, como tú dices, le volteó el corazón. Dios te voltea el corazón. ¿Cómo lo giras tú mismo? O sea, no tienes una fuerza para girarlo tú mismo. Ya, Él lo giró, Él lo cambió y puso una nueva mente, una nueva disposición. Así que qué bonito. Fer, cuéntame, ¿esto lo vives en Cuba hasta qué edad? Yo estuve en Cuba hasta los 29. Ahí... ya tengo 49. O sea, ya llevo 20 años en Chile. Sí. 20 años. En 2005 llegué acá. Así que imagínate. Cuéntanos. Bastante. Yo estaba en ese momento, recuerdo que, bueno, ya tenía claro que era muy difícil seguir dentro de Cuba. Incluso como banda sabíamos que en algún momento nos iba a tocar algo político, porque muchas veces los hacen, no sé, el cumpleaños de Fidel, entonces te llevan a los más populares a tocar y qué sé yo. Nosotros todavía no estábamos tan a ese nivel, pero sabíamos que en algún momento si seguíamos con esa carrera nos iba a tocar. Así que ya yo empezaba y además por la iglesia misma venían muchas personas de sacerdotes, comunidades de jóvenes de México, de España. Entonces uno en aquella época no tenía tanta conciencia de cómo estaba el mundo, de qué pasaba. Tú te enterabas de todo por lo que te decía el gobierno. Y generalmente el gobierno lo que te decía que el mundo era un apocalipsis y que Cuba no, que Cuba era todo perfecto. En la isla de la salvación. Claro, así que no se quejen mucho y lo malo que nos pasa es culpa de Estados Unidos y qué sé yo. Entonces uno, si bien sabe que todo eso es mentira, pero tampoco tiene una conciencia clara de lo que es vivir en libertad, vivir en un mundo, no sé, no sabes lo que es una tarjeta de crédito, no sabes lo que es, no sé, llevar una casa, trabajar y que desde tu trabajo, del fruto de tu trabajo puedas vivir sin tener que robar, sin tener que vender, sin tener que hacer cosas, como dicen en Cuba, resolviendo, que en realidad es robarle al Estado, porque todo es del Estado. Entonces el que es profesor roba tiza, porque al vecino le hace falta, y el que tiene azúcar la cambia por cigarro, por ron, por un pan. O sea, así se vive. Pero uno no entiende muy bien cómo funciona el mundo real, y cuesta al principio cuando uno llega. Ahí después te voy a contar también otras locuras de cuando llegué a Chile. Al principio era muy difícil, porque quizás ustedes venían de un mundo más normal antes de Chávez. Nosotros conocimos, por lo menos mi generación conoció un poquito más lo que era una vida normal y libre antes de que llegara este comunismo. Claro. Yo nací en los años 76 y esto viene del 59, entonces mis papás de niños les tocó y yo nací ya en eso. Entonces siempre hay como ese sueño, una tierra prometida y otra cosa mejor, Estados Unidos se vive mejor, pero tampoco tienes mucha noción de cómo es. Entonces, ya estaba yo pensando en eso. Tenía un amigo que hoy es el padrino de mi hijo mayor, que es mexicano, pero que se había casado con una chica de Guadalupe, de las Islas Guadalupe, que son francesas. Entonces ella era francesa. Y se fueron a vivir a Francia, y él en algún momento me comentó, él también es muy artista, fotógrafo, tipo también con muchas luces, y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a... No nos preparamos para salir de Cuba? Y obviamente la opción era Francia. Yo no sabía francés, no sabía qué iba a hacer allá, pero él me dijo que conocía a algunos franceses que tenían como una especie de colonia de arte, de beca, una especie de casa de cultura, en Burdeos, que era donde vivía en ese minuto. Entonces tú llegas allá, ya le hablé de ti, te van a ayudar, y al principio, y cuadros, y exposiciones, y vamos viendo. Y yo dije, bueno, cualquier cosa, sabes que el cubano se va en balsa para donde pueda, ¿no? Estados Unidos es lo más cerca, pero si te dan un chance para Haití, o sea, para donde sea. Después uno sabe, ya verá cómo se va a arreglar. Así que bueno, si la posibilidad de Francia, para Francia.
Y en medio de eso llega el 13 de febrero y un amigo sacerdote salesiano, joven, como de mi edad, en ese minuto me dice, oye, el obispo había preparado como una fiesta para todos los jóvenes por el Día del Amor, entonces va a ser el 13 en la noche, como víspera, y van a venir de todos los jóvenes de todas las parroquias de La Habana Vieja, sobre todo de la zona del casco histórico, van a estar ahí y van a hacer un concierto. Claro, se iba a usar el patio de los salesianos, que era como más grandecito en ese minuto, y todos van a venir para acá. Y obviamente toda la fiesta en Cuba termina con salsa, así que vamos a poner música para que los jóvenes bailen, se va a hacer oración, se va a hacer un momento para que los jóvenes se suban al escenario y les regalen una flor a su novia, o le den un abrazo al amigo, que sea como el Día del Amor, y qué sé yo. Y ya, yo dije que no había ningún problema, él quería que yo fuera a tocar, que hiciéramos un concepto para iniciar la fiesta. Así que hice había un par de amigos de los músicos para que tocáramos esa noche. Yo no tenía ninguna ganas de tocar ese día. Venía saliendo de una relación también de muchos años, entonces no creía en el amor. En ese momento estaba como... desilusionado. El Día del Amor, yo tocando, nada que ver. Bueno. Pero lo hice más porque era mi amigo, porque era sacerdote y no se le puede decir que no. Y le dije, bueno, ya, yo voy a ir y tocamos pasos, una canción. Y ese día, en ese concierto, conocí a mi esposa. Ella es psicóloga, estaba haciendo su tesis doctoral y estaba en Cuba viendo un poco, ella es psicóloga educacional, entonces estaba viendo un poco diferentes países, los tipos de educación. Había ido a Cuba como para ver, estaba estudiando a Vygotsky, que es un ruso, entonces dije, bueno, comunismo, sí, ruso. La teoría socioculturista de Vygotsky. Entonces dije, bueno, ahí tiene que haber algo de eso, vamos a ver. Y la amiga que en el departamento que ella arrendaba, los amigos del frente eran católicos, entonces la llevaron esa noche, se habían hecho mi amiga, le invitaban a comer a la casa, qué sé yo, y le mostraban Cuba como era. Y esa noche ellos estaban invitados a la fiesta, así que le dijeron, después del ballet nos vamos a la iglesia. Y mi esposa es católica, pero cultural, ¿no? Yo creo, todo, pero ir a la misa todos los domingos era como fanatismo ya, ¿no? Claro. A la mayoría de nuestros países, ¿no? Que se dicen, pero después tuve las misas bastante vacías. Entonces ella fue, así como, qué raro, un concierto entre una iglesia, vamos. Y ahí nos conocimos, ella estaba en el público, empezamos a conversar. Yo al principio no me había dado cuenta que era extranjera, después cuando me lo dice pensé que Amor estaba con una beca, me explicó un poco, me habló un poco de su realidad, de lo que le gustaba a Cuba. Me acuerdo que estábamos vendiendo unos discos de la banda nuestra, entre el público. Entonces le dije a ella, no, aquí te los regalo para que lo escuches y qué sé yo. Y ahí me dio obviamente hicimos más. Y en ese minuto no nos separamos más. Ahí todos los días yo iba a buscarla y nos pasábamos el día caminando por toda Cuba, mostrándole los lugares que ella no conocía, no el acuario, ni el zoológico, claro, ni la playa, sino la gente haciendo fila, cómo vivían mis amigos, la mamá, esto, lo otro, todas esas cosas, ¿no? Y los lugares que a mí me gustaban de Cuba, no sé, un castillo pirata viejo que anda tirado por ahí, entonces la llevaba ahí para que lo viera y que le llamaba la atención las mejores vistas. Y desde ahí, ya después ella se fue, 4 meses después regresó a Cuba. Es muy difícil la comunicación, entonces era casi imposible, pero después volvió. Ahí ya, como ella estaba estudiando, no tenía plata, se pagó el avión y nada más. Así que ahí estuvimos, digamos, ya en casa de mi familia, conociendo mucho más todavía la realidad. Pero también nos dijimos, ¿sabes qué? Esto va en serio, aquí esto es una proyección. Aquí hay hijos, los veo en el camino, los veo todo. Qué lindo. Y obviamente la lógica era que yo viniera. Y al principio fue difícil porque obviamente el gobierno de acá en Chile decía, no, este viene a quedarse, así que mi esposa hizo todo. También hay muchas cosas graciosas que pasaron entre medio. Ella, hasta el gobierno le escribió que si habían confiado en ella para las becas que ella tuvo para el doctorado, y esto, como no iba a confiar en ella
para saber que ella sabía lo que quería, qué sé yo. La gente le decía, estás loca, no te vas a contestar y qué sé yo. Era la época de Lago, recuerdo, era el final ya, la última parte de Lago. Y después ella se enteró, mi señora de almas tomara. No, ya veo. Movió cielo y tierra para traerse el amor de su vida. Sí. Y se enteró que podíamos casarnos no presencialmente, sino que yo desde Cuba y ella desde acá podíamos casarnos tema papeles, pero después iba a ser más fácil traerme porque ya estábamos casados. Claro. Entonces, y una amiga acá era la que me iba a representar acá. Entonces, hacer todo el trámite, qué sé yo. Y entre medio, que ya faltaba un poquito para hacer ya el matrimonio de esta manera, de repente la llaman del gobierno, la llaman de migración. Ella fue a Santiago y me cuenta que estaban unos señores ahí, todos mayores, le empezaron a hacer preguntas, oye, ¿por qué traiste este cubano? Y le empezaron a decir, ten cuidado, porque tú eres joven, y ellos lo que quieren es escapar, y después se van a ir a Estados Unidos y te va a dejar, esta historia la hemos visto. Le dijeron de todo, hasta que yo podía ser gay, que también se había dado mucho eso, que engañaban a las mujeres, pero después estaban acá con un hombre y se iban le dijeron las atrocidades. Bueno, fueron casi 2 horas diciéndole cosas. Y mi señora ahí firma, hasta que al final se hace un silencio y uno de ellos dice, mira, ¿sabes qué? Dale la cuestión y ya listo, se acabó el problema. Y ojalá que les vaya bien, no sé qué. Y mi esposa salió de esa reunión más feliz que perro con 2 colas y me llamó. Lo primero que hizo fue llamarme a la iglesia y me dijo, no, te viene, ya. De ahí fueron 6 meses haciendo trámites y cuestiones para que Cuba te diera la salida. Tú no sabes que te vas hasta que estás sentado en el avión, porque hasta en el aeropuerto te pueden decir, no, tú no te vas. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso, Fer, de desprenderte cuando tú hablabas en este momento de los lugares bonitos de Cuba? Que la llevaste a ella a esos lugares. ¿Cómo fue ese proceso? Que yo sé que uno lo hace muy decidido, por supuesto, más en tu posición, que también era una relación de amor y muy firme, muy segura de lo que querías en tu vida. ¿Cómo se fue ese proceso de desprenderse de los suyos? Recuerdo que yo me iba a Francia, entonces en medio de todo esto aparece ella. Entonces cuando yo le digo a mi amigo que ya iba por la mitad de los trámites para irnos a Francia, yo le digo, oye, no me voy a Francia, estoy más enamorado que qué sé yo y me voy a Chile. Él me dice, pero estás loco, tú no la conoces, vas a llegar ahí, quién sabe lo que pueda pasar, vas a estar solo en Chile. Y yo, era también algo como lo que te decía al inicio del corazón, de esas cosas que Dios te pone, que tú dices, no sé, es como una profecía, tú sabes que esto se va a cumplir. Así que, mira, tiene de las dos cosas, porque tú estás ahí adentro, lo único que quieres es salir de algo que ya es casi infernal, ¿no? De sobrevivir, para comer, para comerte un pan al día, 3 horas de fila, o sea, que no tienes esperanza, que si te casas allí no tienes cómo vivir, tienes que vivir con tus padres, porque no hay vivienda, no hay nada, tus padres viven en una casa que se está cayendo, que se le ve el cielo en una parte del techo, pero además tus padres viven en la casa de sus padres, entonces son generaciones. Vaya, te terminan matándose ahí la gente, ¿no? Es imposible tener una proyección de familia y todo lo demás. Entonces, por ese lado, uno lo único que quiere es salir, está feliz de esta oportunidad. Pero por otro lado, también mucho llanto a veces, cuando veía algunos rostros de gente que quería mucho, que sabía que no las iba a ver más, porque cuando te vas de Cuba, y además yo siempre tuve la convicción de que si yo me iba a volver, que por respeto a los muertos, por respeto a la gente que ha dado su vida, yo no podía regresar a Cuba a turistear, a llegar como extranjero con mis dólares, que además el gobierno, como todo es del gobierno, cualquier cosa que compre, cualquier persona que ayude, en realidad ese dinero va al Estado, que termina comprando cosas para reprimir al mismo pueblo. Entonces, todos ellos están gordos, no pueden cerrarse la camisa, pero la gente en la calle está pasando hambre. Entonces, y todos son millonarios, con el dinero que viene de los que estamos fuera, porque Cuba prácticamente no produce prácticamente nada. Entonces, esa parte era la triste. Yo por el tema de la música había viajado por toda la isla, conocía a mucha gente,
Entonces hice una especie de gira despidiéndome de gente que sabía que posiblemente nunca más los iba a ver. Posiblemente la parte más dura fue despedirse de mi abuela. Mi abuela era mi papá, mi mamá, el rostro de cómo me imagino a Dios, no sé, era todo. Mi abuelita. Ya estaba muy enferma también. Entonces, despedirme de ella fue lo más duro porque sabía que ese adiós era para siempre. Ya no iba a poderla ver más. Mi tía era más joven, entonces sí, la hemos traído unas 3 veces a Chile, ha estado acá y se ha podido reponer. Y después regresa a Cuba porque toda su vida es allá, entonces ella es más mayor, pero sí, eso fue lo más difícil. Y para mi abuela yo era todo, porque era su hijo varón, fue yo creo que es que más quiere la madre. Ya tuvo 2 hijas y un hombre, y él era el más, y también el más díscolo. Y se había ido a Estados Unidos en balsa. Mi papá se fue en balsa, que son también muchas historias que tengo ahí. Tíos también que se fueron, que algunos murieron. Entonces, yo era lo único que le quedaba en Cuba y se iba también. Y al mismo tiempo, dentro de todo el dolor que ella sentía, intentaba decirme, ¿sabes qué? Vete. Porque ella sabía que bueno. Aquí, bueno, saben, queridos amigos, que bueno, somos 2 migrantes, llorones también, ¿no? Entonces, sin duda alguna son experiencias, Fer, muy fuertes, y que demuestran la capacidad de amar, ¿no? Qué linda la capacidad de amar, claro, que el ser humano, porque es ir dejar a tu tesoro sabiendo que tu tesoro necesita brillar más, y que para brillar más pues tiene que salir, o sea, para estar bien tiene que salir. Entonces, bueno, y tu abuela muestra el corazón. Sabía que dentro no había futuro, así que me dijo, no, tú tienes que irte. Y me dio todo el ánimo. Una cosa muy curiosa, mi abuela a veces tenía como sueños. Y recuerdo que las últimas cosas que me dijo es que ella había visto a mi hijo. Me dijo, no, tú vas a tener primero a ser un varón. Qué lindo. Qué lindo. Y me lo escribió de niño. Y me dijo, no te preocupes porque ya yo he visto algo de lo que va a pasar. Y yo sé que primero va a ser un varón y vas a tener otro. No me dijo que iba a ser niño, pero sí me dijo eso, que como que Dios le había regalado eso. El Señor le regaló esa visión, qué lindo. Sí. Y así fue. Como al final, pues muy bien que uno le vaya, siempre tiene como esa cruz, ¿no? Porque como quiera que sea, el país al que vas, que para mí, yo soy chileno porque llevo 20 años acá, mis hijos nacen acá, sobre todo cuando tienes hijos acá, cambia, porque ya ellos piensan como chilenos, les gusta la comida chilena, son chilenos, no se lloran con la selección, entonces uno ya tiene algo más fuerte que antes, que me podía sentir muy cercano, y además teniendo claro que venía a este país a aportar, o sea, que venía 100% no a creer que, no sé, que el mundo, que a veces en Cuba pasa mucho, sobre todo los que se van a Estados Unidos, que no sé, que van a llegar y, oh, qué bien, llegó el cubano, denle todo, denle una casa, denle todo. No, hay que trabajar, es difícil, migrar es difícil, muy difícil. Pero ya una vez que tienes hijos y esas cosas, como que cada vez te vas desprendiendo un poco más del otro. De tus raíces, sobre todo después de 20 años acá, con esposa, con hijos. He podido hablar, alguna vez fuimos a visitar a mi papá a Estados Unidos con familia y la verdad es que acá, hasta ahora, por lo menos, está la familia de mis hijos, porque está toda la familia por parte de madre. Entonces, dentro de todo, estamos bien, digamos. Nunca he pensado cómo irme a Estados Unidos, porque además es otro idioma, es otra cultura, y acá uno se siente dentro de todo como en casa, pues cambian algunas cosas, sobre todo por el tema del clima, la gente es diferente, es menos cálida o es más, pero también es la misma gente buena, uno encuentra en todos lados. La gente lo que quiere es paz, es vivir, es tener su familia. En general, la mayoría de la gente
es eso. Y uno se siente en casa, y sobre todo si eres cristiano, pues en cualquier lugar, aunque estés en Armenia, si vas a una iglesia católica, te sientes en comunidad igual, porque tenemos el mismo Padre Celestial, la misma Madre. Entonces, eso fue, y al principio, bueno, el llegar acá fue un choque. Mira, yo recuerdo el primer año, después nos venimos a vivir a Concepción, pero los 2 primeros años mi esposa estaba terminando su tesis, así que estábamos en Santiago. Y yo recuerdo que yo todas las noches, no sé si todas, pero la mayoría, despertaba 2, 3 de la mañana y siempre tenía el sueño de que me regresaban a Cuba, o que estaba en Cuba y no podía salir, o que tenía un papel allá, y que siempre eran cosas así terribles relacionadas con Cuba, que me estaban persiguiendo, que me estaban vigilando. Y cuando despertaba y miraba por el balcón o por la ventana que veía la cordillera, así como que era una felicidad, era como soñar con el infierno y despertar y darte cuenta que estás en el cielo, ¿no? Como que miraba y decía, wow. Más allá de que Chile no es perfecto, ni mucho menos, pero en la comparación, Claro. era una persona libre. Conocer a gente que pensaban diferente, que ella era, no sé, de izquierda y él de derecha, y estaban casados, tenían hijos y no había pelea, porque en Cuba si no piensas de una manera, o sea, no, ni siquiera puedes trabajar. Claro, te echan de la pega, o sea, no puedes hacer nada en la vida. No puedes estudiar en la universidad, etc. Entonces, de repente, para mí era un cambio cultural. Recuerdo que la Vero los primeros días me llevaba, o sea, a comprar zapatos, porque además yo llegué acá, yo regalé toda la ropa en Cuba que iba a traerme para acá. Vine con lo puesto y algo más, así una mochilita. Mi esposa siempre se reía porque además llegué con unas chaquetas, era agosto, o sea, había un frío aquí terrible, amaneciendo, y yo llegué con una chaquetita mezclilla, así como que viniera de Varadero, así como... y claro, me llevaba a comprar algunas cosas, ya, no sé, me dejaba en una tienda de zapatos, decía, baratas, ¿no? Un Líder o qué sé yo. Me dejaban los zapatos y me decía, mira, yo voy a darme una vuelta, voy a buscar una camisa, una cuestión por allá, y vengo en 15 minutos, nos vemos acá. Entonces me dejaba sola, y cuando ella regresaba, se reía porque yo estaba en la misma posición. Yo decía, es que yo no sé escoger, yo no sé decidir, no puedo, porque no sé qué se usa, no sé si voy a comprar algo que está cheo, que ya pasó de moda, no sé si me va a quedar bien con la ropa, no sé, no puedo. O sea, en Cuba tú te pones lo que puedes, nada más. Entonces ella queda un poco perpleja con eso, ¿no? Igual, comprar zapatos, todo, ella lo compraba todo. Y de hecho, cuando conseguí trabajo, empecé a trabajar en colegios en Santiago. ¿Dónde te depositamos el dinero? Yo le daba la cuenta a mi señora. Entonces, mi señora era la que manejaba todo, yo no quería saber nada de eso. Y increíblemente hasta el día de hoy es así. O sea, nos acostumbramos, a ella le gusta el poder, y yo por amor me someto. Yo vivo muy locura, mi arte, mis cosas, entonces la gente cuando me paga un cuadro, estas cosas, siempre les doy a ella. Igual tengo mi tarjeta y a veces tengo algo como para el diario, para alguna cosa, echarme encima o algo así, pero ella es la que lleva las cuentas importantes. Y eso viene de ese momento, de que me costaba. Claro. Y eso fue... Bueno, ya nos casamos, nos vinimos a ir a Concepción, porque obviamente su familia es de acá. Y desde entonces estamos acá en San Pedro La Paz, con nuestras cosas, ¿no? Con 2 niños. Qué bueno. Regalados, sí. Bueno, Fer Toledo, cantautor católico, artista. Ahora, bueno, ya o pocos minutos para cerrar. Háblanos, Fer, de esta dedicación de tu vida, que como bien lo describiste, fue un talento que te acompañó siempre, que tuviste la oportunidad efectivamente de comenzar a desarrollar allá en tu tierra natal, y que Dios definitivamente te fue mostrando cómo hacerlo en momentos difíciles. Pues ahora, ¿cómo lo vives? ¿Qué haces? ¿Cómo se puede conocer más de tu talento, de todo lo que
pintas y de todo lo que cantas? Yo soy inmensamente feliz. Yo, como te decía, miro mi vida quizás por contrastes de lo que fue mi infancia, de lo que fue mi vida, a lo que soy hoy. Verme con familia, tener techo, tener cama, agua caliente, comida, qué sé yo, no tener que pasar el día entero pensando en esas cosas. Mi espíritu es muy contemplativo, que creo que tiene que ver mucho con el ser artista, con el observar. Me encanta extasiarme mirando el atardecer, el cielo, observar a la gente también, de ahí salen muchas cosas, muchas canciones, muchas pinturas. Poder hacerlo para Dios, que como decía al inicio, cuando era un músico, digamos, secular, lo mismo me sigue pasando, como sentir que esto tiene sentido. El mismo sábado anterior que hicimos el Cristianizado en Florida tocando, decíamos, a veces conciertos con muy poca gente, a veces con mucha gente, pero siempre ves que estás tocando el corazón de la gente. A veces una lágrima en una canción, o que al terminar el concierto se acerquen y te digan, yo tengo tal problema, y en esta canción que dijiste me recordó que me diste ánimo, qué sé yo. Eso es hermoso. Y con la pintura me pasa lo mismo. Obviamente, por un tema económico, la pintura ha tenido más que ver con la parte de los encargos de la gente. O sea, no es algo que está totalmente dedicado a la iglesia, solamente cuando está la oportunidad. Ahora mismo hice un Via Crucis para las Carmelitas descalzas, que es parte también de lo que hoy hago también. Me encanta esa espiritualidad. Yo soy salesiano, incluso cooperador, pero mis amigos dicen que soy salesiano descalzo porque cada vez me he alejado un poco más, pero creo que después también voy a estar más viejo y siento que siempre estuve mucho en la acción, ¿no? Con los jóvenes que se ven en Cuba, y luego ya tienes familia, necesitas tiempo para tu familia, y empiezas a sentir que necesitas llenar ese tanque, porque vas a tocar y de repente termina el concierto y la gente le llega porque Dios lo usa, pero tú no te sientes que recibiste nada, como que tú dices, estoy como ya una cosa como media repetitiva, sabes que hay botones que tú tocas y la gente le llega esas cosas, pero empiezas a darte cuenta que necesitas empaparte, mojarte de nuevo por dentro, estás un poquito seco ya. Y ahí aparecen las Carmelitas, que ahora estoy yendo con ella a la misa y aprendiendo un poco de toda. Estamos haciendo una canción también, el próximo año se viene también aniversario de San Juan de la Cruz. O sea, estoy enamorado de Santa Teresita, del Caminito. O sea, es perfecto para mí porque yo soy un idiota. O sea, a mí muchas cosas me cuestan, además con mi TDA, y estoy seguro que ella tenía TDA. Además ella lo dice, que ella rezaba y se quedaba dormida, le costaba mucho el rosario, pero que ella decía, bueno, como los niños, cuando un niño está con su papá leyendo un cuento, hablando con él, el niño se queda dormido, el papá no se enoja porque se quedó dormido, al contrario, lo abraza más y lo mira con ternura y decía, bueno, yo cuando rezo, si me quedo dormido, yo sé que estoy en los brazos de mi papá. Y me siento muy a favor de eso como espiritual. De verdad que abrió un camino, que es un caminote, no un caminito. De todo el arte que hago, intento que tenga algo de eso, pero bueno, económicamente, como te decía, me llegan muchos encargos, retratos, de paisajes. Ahora mismo este fin de semana tenemos unas cuentas chihuayantes, entonces ahí la gente me pide de todo. Me ha tocado, no sé, Chaplin, una parte de una película, un fotograma, Marilyn Monroe, La Mascota, una familiar que falleció, de todo. Y eso es lo que te da, digamos, en el día a día sobrevivir. Pero cada vez que puedo, por ejemplo, hace como unos 3, 4 años, el Duoc me dio la posibilidad, el Duoc junto con la Católica me dieron la oportunidad de hacer una exposición creo que eran 10 cuadros sobre rostros de santos, pero estaba pensado para jóvenes.
Y estos eran, me dijeron, tú, libertad total. Yo les dije, yo quiero hacerlo. Ellos me dijeron, queremos que sean rostros de jóvenes, que inviten, de santos. Y tuve la oportunidad me dieron toda la libertad del mundo, entonces, no sé, a San José le puse un jockey, o sea, una gorra, como si todos fueran, como sería, por ejemplo, San Pedro, por decir algo, si hoy Cristo viniera a Chile a buscar a sus discípulos, no sé, sería un pescador de una caleta acá en Chile, a lo mejor tendría un tatuaje o hablaría de política, que está enojado porque las pensiones. Ese sería un tipo normal, una persona trabajando ahí, pescando. Traté como de traerlos a este tiempo, porque quería que los jóvenes no lo vieran como algo de hace siglos, sino de que algo muy actual. Entonces me tocó hacer esos rostros grandes que eran como de 1 metro, y en cada cuadro al lado decía la historia de este santo, que eran como amigos de Dios. Algunos eran fáciles, porque, por ejemplo, estaba Carlos Acutis, que está la imagen, está la foto, pero otros no, como María Magdalena o San Pablo, que no hay una foto. Entonces ahí tenías que usar un poco la imaginación. Me sirvieron muchos libros por ejemplo, creo que es Santa Catarina, la que narra toda la historia que Cristo le da, la visión prácticamente de toda la Biblia. Ya va narrando en su... Catalina de Emmerich. No. De Emmerich. A ver, es de Emmerich, ¿no? Sí, es de Emmerich. Sí, que es venerable todavía. La venerable Catalina de Emmerich, que tenía algo aquí en la cabeza, porque padecía mucho de dolores. Ella. Creo que es ella, que incluso Mel Gibson para la Pasión. Sí, es Catalina de Emmerich. Cosas que no se sabían, por ejemplo, él las fue sacando de ahí y todo. Sí. Entonces, me sirvió mucho. Por ejemplo, ella habla, alguno que me acuerdo ahora, de que María Magdalena siempre andaba muy bien vestida, salía mucho de fiesta, era como una adolescente hoy, ¿no? Que tenía el pelo, según ella narra como medio pelirroja, que era, bueno, ahí narra un poco cómo es ella, ¿no? Entonces, claro, mira, y por ahí hablando, más allá que esto obviamente no es un dogma de la iglesia como tal, claro, pero servía para recrear un poco y trabajar en base a eso. Y al final de todos estos cuadros, el último tenían como unos fondos muy parecidos entre todos, donde cambiaban los colores, pero eran como mosaicos. Y al final, el último cuadro era un espejo. Era un espejo. Mira, yo lo conocí, de hecho, no sabía que eras tú después. Sí. Yo trabajaba en la Católica en ese momento y fui y justamente lo último era el espejo. Bueno, lo que más me encantó, Magdalena y Edith Stein. Bueno, porque también la amo mucho la ciencia de la cruz. Y cuando vi ella así firme, con esa firmeza, porque una mujer tan fuerte, tan valiente, y así ella me mató. Y joven. Recuerdo a San Pablo también, porque era un rostro también jovial el de San Pablo. Yo lo vi como un poco jovial y lo vi fresco, y el de Magdalena también. Entonces al final, de hecho, yo tengo por allí, las estaba buscando fotos, que salgo yo allí con selfie, tomando fotos de la futura Santa de Angelina ahí, el espejo. Pero no, estuvo maravilloso. Ahí no sabía que eras tú, ni idea. Pero recuerdo esa exposición muy bonita. Muy bonito porque el cuadro al lado decía, bueno, ellos son los amigos de Jesús, entonces ahora tú, ¿qué quieres que se escriba de ti? Que tú también eres amigo de Jesús, tú también, o sea, tu vida está empezando aquí, ¿qué vas a hacer de aquí hasta el día que te toque estar con él? Era una invitación, entonces fue hermoso. Y además la cantidad de testimonios que me llegaban, sobre todo de chicos jóvenes, me contaron, por ejemplo, en algún lugar que los chicos no querían mirarse en el espejo, como que se sentían que Dios les estaba hablando y como que les daba miedo mirarse al espejo y tener que dar una respuesta. Me contó también un profesor, una cosa muy graciosa, que las chicas del colegio les había encantado San José, que querían saber quién era el modelo de San José, porque les había gustado físicamente su rostro. Y me dije, bueno, qué bonito que sea San José precisamente quien las haya enamorado, les haya llamado la atención. Eso es señal de que van a buscar un San José también para su vida, ¿no? Un hombre tan escaso hoy, que sea un hombre así tan, bueno, que para todos nosotros como hombres es un ejemplo. Modelo, seguir, claro. Esposo y padre, entonces, pero claro, ese tipo de trabajos que me encantaría dedicarme a hacer cosas así, murales, que también me ha tocado hacer iglesia, pero claro,
el tema es económico. O sea, para poder dedicar un mes, 2 meses a trabajar en estas cosas. Entonces ahí la universidad fue la que pagó, pero eso es lo que a veces falta, como el mecenas, ¿no? Que para poder uno decir, ok, estos 2, 3 meses que vienen voy a trabajar solamente en esto y no hay ningún problema. Pero bueno, cada vez que está la posibilidad, la música yo dije ya, esto entrego a Dios nomás y como siempre, ¿no? Qué lindo. Fer, bueno, para todos aquellos que quieren conocer un poco más de Fer y de su música, de lo que hace, @fer.toledo en Instagram. Me decías que en YouTube está como Fer Toledo, ¿ok? Sí. Así que está muy sencillo de buscarlo, Fer Toledo. ¿Ah? Por todos lados, Fer Toledo. En por Spotify. Todos lados. Spotify, sí. Así que, Fer, bueno, ya cerrando, primero súper agradecerte el espacio y el haber compartido con nosotros Samaritanos por el Mundo, que, bueno, nos dimos cuenta que muchos migrantes, a pesar de nosotros mismos, salimos con esa fe, y así como en algún momento fuimos rescatados por Cristo, nuestro excelente samaritano que nos recogió, nos llevó a la iglesia y nos llevó para que nos sanara las heridas, Él nos permite en medio de nuestra humanidad tan imperfecta tratar de ser un buen samaritano, así que nos dimos cuenta que pues distintos venezolanos, en este caso, que formábamos parte de una comunidad que se llama Samaritanos en Venezuela, nos tocaba estar por el mundo. Dijimos, bueno, algo podemos ir haciendo por el mundo, así sea pequeñito, y uno de esos era rescatar testimonio, de decir, mira, Jesús está vivo, no necesariamente en los que uno está acostumbrado a mirar, ¿no? Testimonios que evidentemente son muy conocidos y famosos, sino en cuántas personas no andan caminando por allí a nuestro alrededor, y Dios ha hecho una obra maravillosa, Dios les ha sanado sus heridas y les ha dado un propósito impresionante en su vida. Así que este espacio es para eso y te lo agradezco tanto porque, bueno, además obviamente como migrante uno conecta allí con emociones que se han vivido y también de esperanza, ¿no? De esperanza y de ese propósito. Y qué lindo cuando hablabas con Martín, que definitivamente todos sabemos que Martín es un ícono de la iglesia porque entre los conciertos que llegué a ir, por supuesto en Venezuela, por supuesto también está Martín, que definitivamente yo entré tal cual rockera, que era media rockera y todo el mundo tal cual como Dios nos rescató. Y ya, una vez que entras allí, el Señor tiene preparado un mensaje para ti, es difícil salir igual, así que ahí entiendes que tienes un propósito. Y te agradezco mucho que hayas compartido parte de ese propósito con nosotros y te quiero consultar porque no lo hablamos antes, o yo soy media despistada también, a lo mejor me lo comentaste, vas a cantar ahorita un trocito de algo, ¿cierto? Sí, puede ser. Busco sí, aquí rapidito. Mi idea, ¿cómo se llama? Normalmente la gente se dará cuenta cuando ve, ¿cómo se llama? Voy a buscar aquí los conciertos y eso, que siempre tengo que leer las letras, porque me cuesta mucho, no puedo recordar una letra, pero antes pensaba que era olvidadizo, o que directamente era medio idiota, pero después me di cuenta que era el TDA, que al final me costaba memorizar cosas, que pasa una mosca y listo, ya perdí toda la concentración, entonces, pero sí, al final se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha súper bien. Ay, ¿qué canción puede ser? Jesús. Vamos a... Vamos a ver. Jesús, enciende toda mi vida, que se mantenga encendida, que sepa hacerla brillar. Jesús, amor que todo lo espera, certeza que me supera, que me anima a caminar. Y como ya ves, sigo estando en pie, aunque
aunque caiga, me levantaré. Y como ya ves, sigo estando en pie, aunque sea difícil seguir. Jesús, déjame siempre a tu vera, pues solo en ti hay vida plena. Contigo todo es verdad. Y doy gracias por tanto regalo que recibí de tu mano. Gracias por lo que vendrá. Y como ya ves, sigo estando en pie. Por tu gracia me levantaré. Y como ya ves, sigo estando en pie, aunque sea difícil, a veces muy difícil, seguir. Jesús. Qué lindo, gracias Fer, qué honor, qué alegría poder haberte escuchado. Gracias por abrirnos tu corazón, tu hogar y sobre todo lo que Dios ha hecho en ti y está haciendo y sigue haciendo a través de ti. Amo ese cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, así que espero yo el próximo año poder tener uno para su fiesta, por favor, te lo va a encargar. El Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por compartirlo. Bueno, queridos amigos, esto fue Viernes de Testimonio con Fer Toledo por Samaritanos por el Mundo. Este cantautor cubano que hace vida desde hace 20 años aquí en Chile y que ha sido un gran instrumento de Dios y nos narra cómo efectivamente Dios hace florecer en distintos lugares del mundo testimonios hermosos, preciosos y grandes, porque Dios va por cada uno de nosotros. Él es el excelente samaritano y busca justamente a todos estos perdidos traviesos que somos. En algún momento fuimos rockeros y de todo un poco, pero va desde siempre conquistando nuestro corazón. Así que gracias, Fer. Linda tarde, linda noche. Felicidades para ti y para tu familia. Muchas bendiciones. Gracias a ti, gracias a usted por lo que hacen y que se mantengan, que sigan, que esto está empezando. Seguirá. Amén. Amén, amén. Gracias.